Estaban aplaudiendo, me parecía. Porque para aplaudir al Señor hay que aplaudir al Señor, porque la Biblia dice que en el nombre maravilloso del Señor se doblará toda rodilla de los que están aquí en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos. Vamos a, ya dimos lectura a Éxodo capítulo 28. Vamos a repetirlo, vamos a orar y luego vamos a dejar que nuestros hermanos bajen. Perdonen que encienda la luz, pero la vejez se me ha dado por no mirar. Éxodo capítulo 28, estamos hablando del pectoral. Qué importante. ¿Dónde está el pectoral? ¿Dónde está el pectoral? Aquí en el pecho. Aquí donde está este órgano tan vital en el cuerpo humano. ¿Cómo se llama? El corazón, ¿verdad? Este es un cuadro de cómo estamos usted y yo como parte del cuerpo de Cristo en el corazón del Señor. ¿Cuánto nos ama? Éxodo capítulo 28, versículo 15, y vamos a aprender algunas cosas esta tarde. Harás asimismo el pectoral del juicio. Mire cómo le llaman, pectoral del juicio, de obra primorosa. Este pectoral no era cualquier cosa, cuidado. Era confeccionado y dice de obra primorosa. Era algo bello, la palabra primorosa, de hermosa, de algo excelente, de lo primero. Lo harás conforme a las obras del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hemos venido explicando qué significado espiritual tiene cada uno de esos elementos. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, gracias. Gracias esta tarde te damos porque tú eres maravilloso sencillamente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios amado, por dejarnos tu Santo Espíritu. Gracias por Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y porque nos permites alabarte en esta tarde con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, la porción de tu palabra. Señor amado, como digo la alabanza que hemos entonado, que mengüe yo y que resaltes tú, Padre Celestial. Escóndeme detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo, porque tuyo es el mensaje, tuyo es el poder, tuyo es, Señor, esta iglesia. Señor, gracias te doy en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias al Señor por la tremenda alabanza esta tarde. El pectoral. Ahí está. Gracias, hermana Eva. Puedes poner toda la vestimenta del sacerdote, cómo llevaba el pectoral. Es algo importante. Este pectoral era una bolsa más o menos de cuadrada, de 22 centímetros por lado, y tenía 4 anillos en cada una de las 4 esquinas. Es interesante cuando estudiamos acerca de los números en la Biblia. Quiero mencionar que los números en la Biblia no son doctrina, ¿ok? Tenemos siempre que observar el contexto cuando los encontramos. Pero el número 4 en la palabra del Señor, cuando aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 2, habla de un río que sale del Edén y que se bifurca, se divide en 4 brazos, y esos 4 brazos riegan toda la tierra. De tal forma que cada vez que nosotros miramos el número 4 en la Biblia, tiene que ver con toda la tierra, norte, sur, este, oeste. Siempre que observamos el número 4, de alguna manera tiene que ver con la tierra. Aquí la palabra del Señor nos habla de este pectoral cuadrado, doble, y por cierto, valga la redundancia, es cuadrado, por lo tanto tiene 4 puntas, ¿verdad? ¿O no?
¿Verdad que sí? Qué inteligente que somos, ¿verdad, hermano? Hombre, qué cosa. El pectoral, 4 esquinas. Interesante. Mire conmigo Éxodo capítulo 28, versículo 23. Y dice: y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Versículo 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Cada una de las esquinas del pectoral, el número 4 nos muestra algo importante y quiero detenerme en un instante aquí. Por ejemplo, cuando vemos el altar que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo primoroso que en algún momento lo vamos a estudiar, habían 4 columnas. Siempre el número 4 tiene que ver con la totalidad. El velo tenía esas 4 columnas. El altar del holocausto, la palabra del Señor nos enseña que tanto el altar del holocausto, tal como el altar del incienso que estaba en el lugar santo, tenían 4 cuernos. En la palabra del Señor, los cuernos es un cuadro del poder. Y mire qué interesante que cuando el sacerdote oficiaba las ceremonias y mataba al animal que sacrificaba, mojaba o untaba o ponía, si quiere el término, la sangre del animal sacrificado sobre cada uno de estos 4 cuernos, dirigidos hacia los 4 puntos de la tierra. En la ceremonia judía, esto significa la totalidad del alcance que tiene la sangre del becerro u animal que se mataba. Si esto es un cuadro del Señor Jesucristo, nos enseña que la sangre de Cristo, y si los cuernos es un cuadro del poder, nos habla de que la sangre de Jesucristo es tan poderosa que alcanza a la totalidad de la tierra. Entonces podemos decir que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Cristo vino a derramar su sangre para todos. Y cuando miramos este pectoral, vamos a ir estudiando cada una de las piedras que encontramos en este pectoral. Venga conmigo, por favor, a mirar. Y por cierto, en el pectoral hay ¿cuántas hileras horizontales? ¿Cuántas hileras horizontales? ¿Cuántas hileras horizontales? 4 hileras horizontales, no verticales. Verticales son 3, horizontales son 4. 4, el número 4 es muy importante. Y mire conmigo, por favor, este pectoral tenía 12 piedras. Cada una de las piedras representan a las tribus de Israel. Recuerde algo importante. Mire conmigo, por favor. Por favor, mire conmigo. No lo anoté aquí. Pero dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 28, versículo 17. ¿Estamos ahí? Y lo llenarás de pedrería, así dice, de 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbuncio, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Recuerde que el oro representa la divinidad. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a mirar los nombres que vemos en el pectoral. Están escritos en el orden de edad cronológica, ¿ok? No es el orden de la edad cronológica, sino están colocados ahí según el orden de la función que cada tribu desempeñaba. Y vamos a leer de derecha a izquierda.
¿ok? Empezando por el lado derecho hacia la izquierda. Y la primera piedra que encontramos ahí es la piedra, el nombre, perdón, de Judá. ¿Cuál es el nombre? Judá. Ahora vamos a aprender algo en cuanto a lo que significa el nombre Judá. El nombre Judá significa alabanza. Vamos a ir estudiando las 12 piedras que tienen que ver con nuestra vida cristiana, aunque es la nación de Israel. Recuerde, en el Antiguo Testamento Dios trabaja con la nación de Israel, en el Nuevo Testamento con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero todas estas enseñanzas que encontramos aquí en la nación de Israel tienen mucho que ver con la iglesia. Es un cuadro, es una figura, una proyección de lo que sería la iglesia. Judá. Judá significa alabanza. Alabanza. Lea conmigo, por favor, Levítico capítulo 19, versículo 24. Levítico 19, 24. Póngase de pie, por favor, y léalo. Levítico 19, 24. Y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Ok, gracias, hermano Jorge. Le voy a contar lo que vamos a el contexto aquí. Está hablando de la producción agrícola. Los judíos tenían que sembrar sus campos. El primer año recogían cosecha y no la comían. Mire qué interesante. El segundo año también. El cuarto año recogían la cosecha y la destinaban para el Señor. La cosecha que sí comían era la cosecha del quinto año. Ahora, cada una de estas cosas que nosotros observamos aquí, siempre tenemos que preguntarnos por qué y para qué. ¿Qué es la enseñanza aquí? Nos vamos a enfocar en el versículo 24, que dice que el fruto del cuarto año era consagrado, ¿en qué dice? En alabanza. ¿Qué era consagrado en alabanza a Dios? ¿Qué era consagrado? El fruto. Ahora, cuando nosotros hablamos de la agricultura y del fruto, dice el libro de Mateo que el sembrador salió a sembrar y la semilla da fruto. La semilla es la palabra del Señor y el fruto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los frutos? Nosotros somos el fruto. Y este fruto, el cuarto año de cosecha, este fruto en todo el mundo, los frutos es, dice, consagrado en alabanza a Dios. Quiere decir que este fruto era y servía para glorificar a Dios. La palabra alabanza significa glorificar también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alabanza, fruto consagrado en alabanza, estamos hablando de un fruto que era considerado y destinado para alabanza al Señor, como nuestra vida. Nuestra vida también tiene que mostrar la gloria de Dios, tiene que servir para alabanza del Señor. Nuestra vida tiene que vivirse de una manera que tenemos que mostrar la gloria, lo magnificencia, ¿cómo es la palabra? La magnificencia de Dios, ¿no? El fruto destinado para alabanza de su gloria, para alabanza, para glorificar lo grande que es Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo como creyente, siendo este fruto dedicado al Señor, mostrar la gloria de Dios en mi vida? Y vamos a poner algunos puntos. La única manera en que yo puedo mostrar la gloria de Dios, número uno, si quiere anotarlo, muriendo cada día. Yo tengo que morir, como una de las alabanzas que entonamos esta tarde, yo creo que desde la mañana, estamos hablando de que mengue yo para que resaltes tú, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo, hermanos, os aseguro, ahí en 1 Corintios 15, 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
el primer paso para mostrar la gloria de Dios, el primer paso para que este fruto sirva como alabanza de su gloria, es muriendo cada día. Y cuando hablamos de morir cada día, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y cuando hablamos de morir a nosotros, estamos hablando no solamente de morir a nuestra carnalidad, a nuestro yo. Cuando hablamos de morir, de menguar, estamos hablando de que si queremos mostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida, tenemos que practicar la humildad, morir. Y el mejor ejemplo de humildad nos lo da el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire Filipenses 2:5, ahí está este pasaje. En el versículo 5, Pablo nos habla de la forma como Cristo se humilló. Y mire, aquí hay 3 pasos importantes que hizo Cristo. Dice que Él, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. En segundo lugar, ¿qué hizo? Se hizo obediente. Y en tercer lugar, murió, dio su vida. Si nosotros queremos reflejar la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos, tenemos que ser obedientes y tenemos que morir tal como Cristo. Entonces, esa es la única fórmula que tenemos en la palabra del Señor. ¿Quiere usted mostrar la gloria de Dios? ¿Quiere usted morir, practicar esta forma de menguar para que Él resalte? Lo primero que tiene que hacer es humillarse. Número 2, ser obediente. Y por último, morir. Si usted no se humilla, si usted no es obediente, no puede llegar al tercer paso, que es menguar, que es morir. ¿Qué es el primer paso? Humillarse. El segundo paso, obediente. Y recién ahí puedo dar el tercer paso, que es morir, menguar, morir cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda la palabra del Señor. Usted y yo, para poder ser siervos del Señor y mostrar la gloria de Dios, número 1, tenemos que humillarnos, tenemos que morir, tenemos que ser siervos del Señor, tenemos que revestirnos de humildad. Mire lo que dice 1 de Pedro 5. La humildad es la base importante para servir al Señor. La humildad es importante para mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire qué interesante la palabra. ¿Qué dice? Vestidos de humildad. ¿Qué dice? Revestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que me visto y me revisto y me revisto. Lo que quiere decir es que constantemente tengo que vivir en humildad. Constantemente tengo que tener esa vestimenta, revestirme constantemente de humildad. Muchas veces decimos, yo soy humilde, pero no parecemos, ¿verdad? Tenemos que revestirnos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces termina diciendo en el versículo 6, el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y qué tengo que hacer para humillarme? Tengo que ser humilde, tengo que obedecer y por último tengo que morir. ¿Qué significa morir cada día? Significa crucificar nuestro yo, crucificar nuestro egocentrismo, crucificar nuestra carne. Mire qué interesante, Gálatas 2:20, un versículo que todos conocemos. La manera de morir a nosotros es tal como lo hizo Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero antes de llegar a ser crucificado, ¿qué hizo el Señor? Se humilló. ¿Qué más hizo? Fue obediente y después murió en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que nosotros estamos juntamente con Él crucificados.
en la doctrina de la posición. Posicionalmente estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo. Mis preferencias, mis prioridades murieron. Muchas veces tenemos la mala costumbre de poner todas las cosas del mundo primero antes que a Dios. Ponemos nuestra mirada primero en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. Pero la Biblia nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Aquel que me enseña a ser humilde. ¿Cómo? Siendo obediente y llegando hasta la muerte. Y entonces aquí en Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahora sigo viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recuerden, no dice lo vivo en mi fe, no, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer, recordar que tenemos que morir. Déjeme decirle algo. El cristiano tiene que cargar 3 cruces. 3 cruces. El Señor Jesucristo dijo, bueno, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Qué le dijo? Toma tu cruz. ¿Y cuándo voy a tomar mi cruz? Cada día. Y sígueme, ¿verdad? Ahora, tenemos que aprender que para morir cada día tenemos que tomar nuestra cruz. La primera cruz que nosotros tenemos que mirar es la cruz donde murió Cristo para salvarnos. Y esa cruz donde murió Cristo para salvarnos, las vemos desde el Antiguo Testamento en el Éxodo capítulo 12, con la muerte del primogénito. Cuando cada padre de familia sacrificó un cordero y con esa sangre de aquel animal pintó los dinteles y el umbral de las puertas, estaba determinando la cruz. ¿A quién cubría la sangre? Pregunto. ¿A quién cubría? Al primogénito. ¿Por qué cubría al primogénito nada más? ¿Por qué la sangre solamente tenía que cubrir al primogénito? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando el Señor en Juan capítulo 3, versículo 3 le dice a quién? A Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, creo en el versículo 5, le dice, porque es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro primogénito nacimiento, por así decirlo, viene manchado con el pecado, necesita ser cubierto con la sangre del cordero. Y entonces la cruz primera que nosotros miramos y necesitamos para poder menguar, para poder morir cada día, es la cruz de Cristo y su salvación. Porque mi primogénito nacimiento necesita ser salvado, tal como Cristo le dijo a Nicodemo. La segunda cruz que yo necesito es la cruz donde crucifico mi yo. Es la cruz donde yo mato mi carne. Es la cruz donde yo pongo mi vieja naturaleza. Es la cruz donde yo crucifico mi viejo hombre. La palabra del Señor nos habla de esa vieja naturaleza. El Señor dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Para qué? Para crucificar mi yo, para crucificar mi vieja naturaleza, para crucificar mi viejo hombre, para crucificar mi vida de pecado. Ya tenemos, ¿cuántos tienen esas 2 cruces? Levante su mano. Ok, falta una tercera cruz. Para poder morir bien, determinantemente bien, necesitamos la tercera cruz. La primera tiene que ver con la cruz donde murió Cristo para salvarme. La segunda tiene que ver con una cruz donde yo crucifico mi pecado, mi carne, mi yo, mi egocentrismo. La tercera es la cruz donde se crucifica el mundo para mí. El mundo ya no tiene influencia para mí porque lo he crucificado y está muerto. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. De alguna manera tenemos que matar el mundo. De alguna manera tenemos que crucificar al mundo y sus deseos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriar, le dijo Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos que crucificar al mundo.
Tenemos que matar las expectativas del mundo. Porque el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos que matar el mundo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 nos dice: pon la mira, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si usted lee Colosenses 3:1, empieza con la palabra sí, pues. Es una condicional, no es una afirmación. Como decir, si verdaderamente has nacido de nuevo, la actitud que tú tienes que tomar y tener es que comienzas a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Caso contrario, si no has nacido de nuevo, esa es la razón por la cual estás buscando siempre y poniendo tu mirada siempre en las cosas del mundo. Si tú has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Estamos muertos. Cada día tenemos que morir. La única manera que podemos mostrar la gloria de Dios es si morimos. Número 2. La segunda forma como podemos mostrar la gloria de Dios, dice que Levítico nos enseña que este fruto sirve para glorificar el nombre del Señor. Y mi vida como fruto tiene que glorificar al Señor. ¿Y cómo? Número 1, muriendo. Número 2, sirviendo cada día. Cada día. ¿Y quién es el mejor ejemplo de humildad? Cristo. ¿Quién es el mejor ejemplo de servicio? Cristo. Cristo está en la Santa Cena, ¿verdad? Y nota algo bien interesante, siempre mencionamos esto. Está en un lugar de preeminencia. Está en un lugar como el invitado especial. Es el centro en la Santa Cena. Ahí está el Señor Jesucristo. Yo no puedo pensar que le dieron un último lugar, le dieron un lugar de preeminencia, le dieron un lugar principal. Y ahí está el Señor Jesucristo en su zona de confort. Mire la figura. En un momento, dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 4, dice: Él se levantó de la cena. Dejó su lugar especial. Dejó su zona de confort. Déjeme decirle que para poder servir tenemos que empezar por salir de esa zona de confort. Dejar de estar sentados. Dejar de sentirse el invitado especial en la iglesia. Es que yo vengo a la iglesia porque sin mí en la iglesia nada funciona. Aquí estoy. O yo soy tan importante que, le voy a dar el domingo en la mañana al Señor, en la tarde no, porque, bueno, ya cumplí con Él. A veces tenemos esa actitud. El Señor Jesucristo sale de su zona de confort. Sale de esa zona donde todo el mundo tal vez lo aplaudía, lo abrazaba y, Señor Jesús, qué bueno, tú eres el Maestro. Sale de esa zona de halago y se levanta, dice la palabra del Señor. Sale de su zona de confort, está sentado, tranquilo, sin agitarse, sereno, moreno, dicen, ¿verdad? Y dice, y se quitó su manto. No solamente sale de su zona de confort, sino que se quita el manto. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el manto era una figura de autoridad. El hombre que tenía autoridad, el hombre que caminaba sereno y que lo respetaban, un maestro, un principal, siempre tenía un manto. Quitarse el manto era como quitarse la autoridad. Y él se quita el manto, tal como dice el libro de Filipenses. Era Dios y no escatimó ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Biblia. Y aquí en la Santa Cena lo vemos que sale de su zona de confort, así como Cristo salió del cielo y vino aquí a la tierra a desconfortarse prácticamente. Sale de su zona de confort, se quita el manto de autoridad, se pone como un hombre de la palabra del Señor y dice, tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso, nota algo bien interesante. El libro de Lucas capítulo 13, versículo 4 hacia el 5, nos dice que él se levantó, que él se quitó el manto, que él se puso la toalla. Y nota el siguiente versículo. Luego puso agua en un lebrillo. Interesante, ¿verdad? ¿Le llama la atención esta parte? ¿Qué es lo que le llama la atención? Que él no manda que alguien ponga el agua. ¿Quién pone el agua?
Él mismo pone el agua. Él está listo a servir en una forma completa, en una forma total. No está esperando recibir ayuda alguna. No, muchas veces nosotros para servir, pastor, pero fulano no hace nada. Y sultano tampoco hace nada. Si ellos no hacen nada, yo tampoco hago nada. ¿Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? No, Él da la iniciativa, Él propicia el servicio. Y dice la palabra, Él luego puso agua en un ebrio. ¿Quién? Él. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y comienza a servir, comienza a humillarse. Déjeme decirle algo importante. El domingo pasado estaba escuchando al hermano Ricardo. Y en algún momento de su mensaje, él habló de que somos siervos. Y aún cuestionó y dijo, ¿por qué en vez de poner siervos no pusieron esclavos? Así dijiste, Ricardo, ¿verdad? Esclavo. La costumbre en el antiguo, en el tiempo de Cristo, era que cuando la persona llegaba a tu casa, alguien tenía que lavarle los pies. Era cuestión de buena costumbre. Era cuestión de recibirlo y darle una bienvenida. Porque venía caminando con sus sandalias por los caminos polvorientos, y entonces llegaba a tu casa, se sacaba las sandalias y mandabas al peor, podemos decir al peor, o el más bajo de la escala de servidumbre. Era el peor de los siervos, el peor de los esclavos, al que el amo casi ni quería, y le daba ese puesto, ese lugar de lavar los pies. Era un lugar ofensivo, porque se consideraba que el calzado era lo más sucio que traía un hombre. Yo recuerdo hace algunos años, cuando Bush, el expresidente, estaba dando unas conferencias de prensa, ya no sé en qué lugar de Medio Oriente, alguien en la concurrencia se sacó el zapato y se lo lanzó. Gracias a Dios, no sé si él lo desvió, no recuerdo, o alguien lo desvió, pero ¿por qué le lanzó el zapato? Esa es la peor ofensa que un hombre en Medio Oriente le puede hacer a otro hombre. ¿Por qué? Porque ellos consideran que en el calzado tú arrastras lo peor del mundo. Ahí están los peores de los microbios. Es considerado como lo más bajo, lo más ruin. Y entonces lanzarle el zapato a otra persona, ya te imaginas lo que está tratando de decirle, ¿verdad? Y entonces esa era la razón por la cual la gente, y es hasta el día de hoy, en Japón, en China, en países orientales, la gente no entra a la casa con los zapatos porque es considerado un objeto sucio, pecaminoso. Bueno, sucio más que nada, ¿no? Ellos no consideran que es el pecado. Pero cuando estamos mirando esta parte del servicio, que el Señor se levantó, se quitó el manto, tomó la toalla, lavó los pies, dejando su zona de confort, dejando su autoridad, trabajando como un sirviente del más bajo nivel. El Señor, para que nosotros podamos mostrar su gloria, tenemos que servir. Así como morimos cada día, ¿cómo debemos servir? Cada día. ¿Por qué? Porque para poder mostrar la gloria de Dios, no es solamente los domingos, no es solamente los miércoles, no es solamente el día que nos reunimos para tal cosa o esto, una actividad en la iglesia, no. Mostramos la gloria de Dios cada día. Por eso tenemos que morir y tenemos que servir cada día. Cristo nos enseñó que no solamente sirvamos a los que amamos, sino que sirvamos ¿a quién? A todos. Tenemos que servir a todos. Muchas veces pensamos, no, que Dios ama aquí a él y Dios ama aquí a ellos. No. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Que ames a tu amigo, ¿verdad? Por eso yo lo amo a Panchito. Pero también nos dijo que amemos a quién? A nuestros enemigos. No solamente a mi amigo, a mi enemigo. No solamente a él, a este también. No solamente aquí, a este sector, no, al de aquí también. Ese es nuestro Dios, que derrama su amor a todos. Y Él nos mostró eso, no solamente a mis amigos, a tu enemigo, a todos. Si alguien quiere pedirte prestado, no le niegues, dale.
Si alguien te dice, llévame este bulto una milla, no te preocupes, llévaselo dos. Nos está enseñando a amarnos, y cuando amamos y servimos, amando realmente, nos damos más íntegramente. Es decir, que damos más allá de nuestras fuerzas, que damos con pasión, con amor hacia el Señor. Tenemos que aprender a servir. Número uno, yo quiero mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la gema que estamos estudiando? ¿Cuál es la gema que estamos estudiando? No, ¿cuál es la gema que estamos estudiando? ¿Ahí en el pectoral? ¿Ah? ¿La esmeralda es? ¿Están seguros? Sí, pero ¿cuál es la gema? Se llama sárdica, que representa ¿a qué tribu? Judá. ¿Y sabe de qué color es? Rojo. Rojo. La sangre de Cristo. El ejemplo de morir al yo. El ejemplo de servir todos los días. ¿Viene de quién? De Cristo. Y su servicio y su humillación fue a tal punto que fue capaz de derramar su sangre preciosa. Por eso necesitamos aprender de Cristo sirviendo constantemente. Número 3. Para poder mostrar la gloria de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Morir. Humillarnos, obedecer, morir. Lo segundo que tenemos que hacer es servir. Y servimos cada día tal como Cristo vino para servir, no para ser servido. Lo tercero, limpiándonos cada día. Si yo quiero mostrar la gloria de Dios, tengo que vivir una vida limpia, mostrando la gloria de Dios a través de una vida limpia, a través de una vida transparente. Yo recuerdo la historia del libro de Éxodo en el capítulo 3, algo por ahí. Dice que Moisés estaba allá en el desierto de Parán, pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? Jetro, ¿verdad? Jetro. Y algo llamó su atención de Moisés, la zarza. Pero lo que llamó la atención era que no se consumía. No llamó la atención que se encendió con fuego, porque este fenómeno ocurría ahí constantemente debido a las altas temperaturas y a la sequedad de las ramas que hay ahí, la zarza, ¿no? Lo que llamó la atención es que no se consumía. Y entonces Moisés, un poquito curioso, vaya y dice, voy a mirar a ver qué es lo que está pasando. Y cuando él se está acercando, escucha una voz del cielo que le dice, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Es santo. Otra vez los pies, ¿verdad? Cuando Cristo está lavando los pies de sus discípulos, les lava a varios hasta que llega donde Pedrito, el impetuoso, el Pedrito de carácter colérico, y le dice, Señor, tú no me lavas a mí los pies. Y entonces el Señor, muy tranquilo, le dice, Pedrito, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Ah, entonces, Señor, si es así, porque así era Pedro, impetuoso, ¿no? Es como aquellos que son bien acelerados, como yo digo, arrancada de caballo, parada de burro, ¿no? ¿Sí? No, pastor, yo sí, que aquí, que pasa allá, que yo lo hago. Yo recuerdo, algunas personas van allá a la oficina, me abrazan, pastor, cuenta usted conmigo para lo que sea. Aquí estoy. Algunos ya no están. Pero así, ¿no? Con ese ímpetu. Y así era Pedrito, ¿no? Señor, lávame entonces todo, le dijo. Ya que me vas a lavar los pies, lávame todo entonces para tener más parte contigo. Posiblemente era su pensamiento. Y el Señor le dice, no, ya el que está lavado no necesita más que lavarse los pies. Es un cuadro de nuestro caminar en el mundo. Ya somos salvos, ¿verdad? Pero ¿pecamos? Sí, pecamos. Cuando caminamos en este mundo nos ensuciamos los pies. Ahí está el cuadro. Y cada vez que venimos a la casa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies.
lavar nuestro corazón. Ya estamos todos limpios, qué bueno, pero nos ensuciamos cuando caminamos. Si queremos mostrar la gloria de Dios, tenemos que limpiarnos cada día, en cada momento de nuestra vida, constantemente. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que dice? Despojémonos de todo peso, de todo pecado. ¿Por qué? Porque estamos pecando constantemente, y constantemente tenemos que limpiarnos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días, a cada instante, tenemos que estarnos limpiando, lavando, para poder mostrar la gloria de Dios, la alabanza a Dios. Este fruto tiene que ser mostrado para gloria y alabanza de su nombre. Número 1, tengo que morir cada día, humillarme, obedecer y morir. Número 2, tengo que servir cada día, ser siervo cada día, y no esperar que otros sirvan. No, yo voy a servir porque el ejemplo me lo dio Cristo. Yo sigo a Cristo. Yo no sigo al hermano Ricardo, yo no sigo al hermano Víctor Piscoya, yo no sigo al... No, mi modelo es el Señor Jesucristo. Y si Él sirve, yo sirvo. No me interesa que los demás no sirvan, yo voy a servir, porque para eso he sido llamado, para ser siervo. Poniendo mi mirada en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Número 3, ¿cuál era? No. Limpiándonos cada día, lavándonos cada día. Número 1, muriendo. Número 2, sirviendo. Número 3, limpiándonos. El número 4. El número 4 está en Levítico, capítulo 1. Levítico. Hemos estudiado, estamos estudiando Levítico. Cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio y quemaba la gordura y la grasita de los animales. Imagínense, yo cuando Pedro está haciendo, vamos a un campamento de varones y Pedro comienza a poner ahí su disco y comienza a poner las carnitas ahí, o Panchito, Jaques también son buenos, ¿no? ¿Te acuerdas Héctor, verdad? Y uno llega así, ¡ah, qué rico! ¿Verdad? Es de olor agradable. Es de olor fragante. Yo me imagino que el sacerdote, hermano, cuando ponía ahí en el altar del holocausto, ahí los cabritos, las ovejas, y los sacrificaba y los quemaba ahí, el olor que era de olor fragante, de olor grato, dice la Biblia. Y ese olor subía a la presencia del Señor como olor fragante, como olor grato. Mire, para poder servir al Señor y poder mostrar su gloria, nuestra vida tiene que ser de olor fragante. ¿Cómo está tu vida? Hay dos olores, ¿usted sabía? Los olores feos y los olores agradables. No hay otros olores, ¿verdad? La Biblia dice en Levítico 1:9, dice: y lavará con agua los intestinos. ¿Qué hacían? Lavaban. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos, porque si no lavamos, imagínense que el sacerdote ponía en el carbón los intestinos con excremento. ¿Se imagina el olor? No. Iba a ser desagradable el olor. ¿Qué tenía que hacer? Lavarlo. Nuestra vida se tiene que lavar, porque si no se lava y yo entro a servir al Señor como sacrificio vivo, ¿cómo va a oler ese sacrificio? Feo. Primero tengo que lavar, dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar
holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Qué tenía que lavar? Los intestinos, las piernas, hasta los pies. ¿Por qué? Porque quería que la ofrenda fuera y subiera a la presencia de Dios como olor grato para Dios. No olor grato para los que estaban alrededor, no, olor grato a Jehová, dice la palabra. Entonces mi vida, si yo quiero mostrar la gloria de Dios, que este fruto sirva para la gloria en alabanza a su nombre, yo tengo que morir cada día. 1. 2, tengo que servir cada día. 3, tengo que lavarme cada día. Número 4, mi vida tiene que ser un sacrificio de olor grato al Señor. Mire 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, a los que se pierden para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿A qué huele tu vida? ¿Huele a olor grato de Cristo? ¿O huele a olor de muerte para muerte? Mire Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, verso 2. Y andad en amor, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa era la vida de Jesús. Y Él, cuando murió, fue un sacrificio de olor grato, fragante delante de su Padre. Usted y yo, que estamos posicionalmente en Cristo, igual. Mire Filipenses capítulo 4, verso 16. Mire el sacrificio de dar. Pues a una Tesalónica, está dando testimonio el apóstol Pablo, pasó un momento de necesidad y la iglesia hizo una ofrenda. Y mira lo que dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque más bienaventurado es dar que recibir, créanme. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando damos de todo corazón, es un sacrificio de olor fragante a Dios. Aún en lo que damos, si lo damos de todo nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirnos de Cristo. Este principio lo encontramos en Levítico capítulo 16. Dice la palabra del Señor, recuerdan el lugar santo y el lugar santísimo, ¿se acuerdan? En el lugar santo estaba el altar del incienso. Ahí en el altar del incienso estaban los carbones encendidos, y el incienso son las oraciones, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el sacerdote iba a cruzar del lugar santo al lugar santísimo. En su mano llevaba un incensario. No tenemos en las figuras un incensario, ¿verdad? Consígalo, por favor. Y en ese incensario de plata, por cierto, y la plata tiene que ver con la justicia de Dios. En ese incensario, ahí colocaba carbones encendidos. Ese incensario llevaba carbones así con brasa, así como usted a veces tiene los carboncitos y así con rojito encendidos ahí. Y en el puño llevaba sales aromáticas. Y antes de cruzar el velo hacia la presencia de Dios,
hacia el lugar santísimo, tomaba estas sales aromáticas y las ponía en los carbones del incensario, y eso originaba una nube olorosa así. Y bajo esa nube olorosa entraba el sacerdote, cubierto por esa nube olorosa. Y la Biblia dice en Levítico, el propósito de cubrirse con esta nube olorosa era para no caer muerto ante la presencia de Dios. Esta nube olorosa, como vimos aquí hablando el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo es sacrificio de olor grato a Dios. Esa nube olorosa cubría al sacerdote para que no muera, un cuadro de Cristo cubriéndonos para poder llegar a la presencia de Dios. Si usted y yo entráramos a la presencia de Dios en el momento de la oración, por ejemplo, sin la previa cobertura de Cristo Jesús, caeríamos fulminados, porque el Señor es santo, santo, 3 veces santo, y no tolera el pecado. Y eso es lo que ocurría. Entonces el sacerdote se colocaba esta nube. Mire lo que dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Note, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Entonces el sacerdote, después de oficiar los servicios, encerrado ahí en el lugar santísimo, con esta nube, con este vapor de olor, cuando salía, ¿qué cree? Olía a fragancia. Así como cuando usted viene de su casa los miércoles, yo lo vuelvo, hizo carnitas, ¿verdad, hermano? Y volvió, hizo frijolitos, chilaquiles, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo sabe? Porque la ropita huele. Así, hablando espiritualmente, olemos. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, olemos con olor de muerte para muerte, o olemos con olor fragante de Cristo para vida. ¿Qué tenemos que hacer para poder proyectar la gloria de Dios? Morir cada día. 2, servir cada día. 3, lavarnos cada día. 4, oler a Cristo cada día. Si usted no está oliendo a Cristo cada día, hay algo malo, así que hay que corregirlo. Ya estudiamos a Judá, cuyo nombre significa alabanza, que a su vez significa en el hebreo glorificar. Glorificar. Y la mejor manera de mostrar la gloria, de glorificar a Dios, es, número 1, muriendo cada día, sirviendo cada día, lavándome cada día y oliendo a Cristo cada día de mi vida. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y quiero preguntarle, ¿cómo estás en estos 4 aspectos de tu vida? Cada uno de nosotros hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesús. No solo con el propósito de que vayamos al cielo, cuidado. El propósito es que su vida sea para alabanza de la gloria de Dios. Dios en el pectoral llevaba a Judá en su pecho, en su corazón. ¿Por qué? Porque Judá significa alabanza. Hoy el Señor nos lleva en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ser personas que glorifiquen su nombre. ¿Y cómo glorificamos el nombre del Señor? Muriendo cada día. Si usted no es capaz de morir cada día, si usted pone primero otras cosas y no a Dios, y no está muriendo a sus deseos, muriendo a sus expectativas, a su yo, a su carne, si usted no está muriendo, si usted no está menguando, le está fallando a Dios. La única manera de poder mostrar la gloria de Dios es sirviendo cada día. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice un eslogan. Y eso es muy cierto.
Si usted no está sirviendo cada día al Señor, usted no está mostrando la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué a veces no servimos cada día? Porque estamos sin querer salir de nuestra zona de confort, sin querer esforzarnos, o porque tenemos otras expectativas, otros ideales. Usted tal vez no está mostrando la gloria de Dios porque no lava su vida constantemente, revestidos constantemente, y tiene una vida de pecado que no ha confesado al Señor. Yo quisiera que usted haga un acto de conciencia esta noche. Y si hay cosas que usted todavía no le ha pedido perdón al Señor, este es el momento, venga al altar de Dios. Tal vez usted no está mostrando la gloria de Dios porque no huele a Cristo. Su pecado huele más feo. Pero hoy día usted quiere lavar su corazón para oler a Jesús. Si usted quiere tomar esta determinación de poder cumplir con estos 4 puntos que acabamos de mencionar, tal vez le falta uno de ellos, venga al altar del Señor con toda humildad. Recuerde lo que hizo Cristo: se humilló, obedeció y murió. Si yo quiero morir cada día, tengo que humillarme, tengo que ser obediente, y entonces recién voy a tomar mi cruz y voy a morir. ¿Usted es consciente de su vida espiritual? ¿Cómo está su vida? ¿Oliendo a muerte? ¿Su vida está oliendo a pecado? ¿Su vida no glorifica el nombre del Señor? ¿Es de olor nauseabunda delante de la presencia de Dios? Este es un tiempo para reflexionar. Este es un tiempo para ponerse a cuentas con Dios. ¿Quién más quiere venir al altar? No tiene que confesarse conmigo, yo soy un hombre tan pecador como usted. Pero la Biblia dice que el Señor está aquí. Él es espíritu, Él es verdad. Y usted hoy día puede estar preparado para tener estos 4 puntos en su vida: morir cada día, servir cada día, lavarse cada día y oler a Cristo cada día. Solo así estaremos aptos para mostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida. Vamos a orar en unos momentos. Yo quiero invitarle a usted, si hay en su vida que le falta uno de estos 4 puntos, necesita arreglarlas con el Señor. Padre Celestial, gracias esta noche. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, lleva tu palabra a nuestro corazón para redarguirnos, Padre. ¿Cuánto nos falta morir a nosotros? ¿Cuánto nos falta, Señor amado, crucificar nuestro yo, crucificar al mundo, nuestros deseos? ¿Cuánto nos falta, Padre, para negarnos a nosotros mismos, para ponerte a ti primero antes que nosotros, para que tú ocupes ese lugar predominante, para que tú seas el centro de nuestras vidas? ¿Cuánto nos falta, Padre? Perdónanos, Dios mío. Oh Señor amado, enséñanos a humillarnos, enséñanos a ser obedientes, enséñanos, Padre, a morir cada día, menguar, que no solamente sea la expresión de labios a través de una alabanza, sino que realmente, Señor, sea el testimonio de mi vida. Como dijo el apóstol Pablo, ciertamente, hermanos, os aseguro que cada día muero, con esa convicción, no con una apariencia de vida cristiana, sino con una seguridad. Cada día muero. Padre, enséñanos a permanecer limpios en tu presencia.
Enséñanos a lavarnos cada día, a despojarnos, Padre, del pecado y del peso y del pecado que nos asedia, porque tenemos una carrera por delante. Oh bendito Dios, enséñanos a lavar nuestros pies. Pecamos, Padre, y reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón. Como dijo tu siervo David, mi pecado está delante de ti, oh Señor. Contra ti solo he pecado, Padre. Que cada uno de nosotros podamos expresarlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Te fallé, perdón. Oh Padre Celestial, que estemos listos a servir. Que estemos listos, Padre, a dejar nuestra zona de confort y dar de nosotros no solo el 100%, sino la segunda mía, Padre. Y enséñanos, bendito Dios, a oler como tu Hijo Jesucristo, impregnados de Él todos los días, para poder, Señor, frutos de alabanza que glorifiquen tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia. Bendice mis hermanos aquí delante, Padre. Escucha sus oraciones, bendito Señor. Oh bendito Padre, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos con todo el corazón. En el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.